Cuadernillo 5, semana 5, día 2, actividades 3 y 4. Bien, rápidamente nos ubicamos en la página 47 del cuadernillo 5 en la actividad 3, llamada relaciones corporales. Encima de la actividad le vamos a poner la fecha de hoy, 15 del mes 6 del 2021. Bien, como ves en la imagen, aquí vamos a hablar sobre la relación que hay entre las diferentes partes del cuerpo. También en esta actividad utilizarás las fracciones para relacionar entre sí las longitudes de distintas partes del cuerpo. Tarea 1. Relaciones entre las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo humano guardan ciertas relaciones entre sus proporciones. En una persona adulta, la altura de la cabeza cabe 4 veces en la altura total. Es decir, que si medimos la altura de nuestra cabeza, el tamaño, y la multiplicáramos por 8, daría como resultado la altura de nuestro cuerpo completo. En un adulto, la altura de la cabeza es de 1/8 de la altura del cuerpo completo. Es decir, que la altura de la cabeza lo vamos a hacer en base a 8. ¿Por qué? Porque la altura de la cabeza cabe 8 veces en el cuerpo, en la altura total del cuerpo. Entonces, vamos a ver la siguiente tabla. Aquí la debemos de completar. Completa los cuadros de la tabla considerando la altura del hombre como el entero. Entonces, solo tenemos los datos de aquí arriba. Quiere decir que cuántas veces cabe en la altura. Aquí tenemos las partes del cuerpo. La altura de la cabeza, el ancho de los hombros, el largo de la pierna y la distancia que hay desde la planta del pie hasta la rodilla. Entonces, nos dice que la altura de la cabeza cabe 8 veces nuestro cuerpo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es una pequeña representación de a qué se refiere, para que tengas una idea. Es decir, que si yo midiera mi cabeza, que eso fue lo que el profe hizo, midiera mi cabeza y lo multiplicara por 8, me da como resultado la medida del cuerpo completo. Ahora, ¿cómo yo lo expreso en fracción? Recuerda que la fracción que se divide en dos, el numerador y el denominador. Entonces, quiere decir que la cabeza representa 1 de 8, o sea, una distancia dividida en 8, o sea, que la cabeza representa solo 1. Bien, vamos a hacer el ancho de los hombros. El profe se midió y quiere decir que la medida del ancho de los hombros equivale a 4 veces la altura del cuerpo. Es decir, que 4 medidas de los hombros, del ancho de los hombros, si lo multiplicáramos por 4, daría el total de la altura de mi cuerpo, o sea, de una persona promedio, claro está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo lo represento en fracción? Nos dice que la parte de la altura del cuerpo es de ¿cuánto? Es de 2 veces de 8, es decir, 2 veces. Aquí vemos un ejemplo con las cabezas. Si midiéramos la altura de la cabeza y utilizaríamos esa medida en el ancho de los hombros, quiere decir que el tamaño de la cabeza, la altura de la cabeza mide 2 veces el ancho de los hombros. Por eso ponemos 2. ¿Por qué? Porque nos pregunta qué parte de la altura del cuerpo es. Representa 2 de 8, ya que el dato que tenemos es que la cabeza mide 8 veces la altura total. Entonces, como abajo estamos hablando de 8, quiere decir que si el ancho de los hombros va a medir 2 cabezas de 8. ¿Entienden? Es decir, que si medimos la altura de la cabeza y la comparamos con el ancho de los hombros, vamos a ver que va a ser de 2 de 8. Bien, seguimos. Vamos a ver, en el caso de la distancia de
desde el pie hasta la rodilla, desde la planta del pie, es también de 4. Eso te lo voy a dejar para que lo calcules tú y lo expreses como fracción. Vamos a ver aquí, el largo de la pierna. Si observamos, el largo de la pierna representa casi la mitad del cuerpo. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces, como es la mitad, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la mitad, el largo de la pierna representa 4 veces nuestra cabeza. Y por eso debemos de decir 4 entre 8, porque la mitad de 8 es 4. Quiere decir que 4 cabezas equivalen al largo de la pierna. Entonces 8 cabezas equivalen al tamaño total. Es decir, que el largo de la pierna cabe 2 veces en la altura del cuerpo humano. Entonces debes de completar este que queda pendiente, y espero hayas entendido esta parte. Tarea 2. Representando fracciones. Si se cumplen ciertas condiciones, todos los números se pueden ubicar en la recta numérica. En nuestro cuadernillo tenemos la siguiente recta numérica. Vemos que hay divisiones. Aquí vemos el punto A. En el punto A debemos de explicar por qué se encuentra ahí. Si recuerdas la tabla que hicimos anteriormente, que debes de completarla, tenemos lo siguiente. Vemos que esta recta numérica del 0 al 1 está dividida en cuánto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, entre 8 partes, que fue la medida que utilizamos para calcular las medidas de las diferentes partes del cuerpo. Entonces ya sabemos que A se ubica aquí. ¿Por qué? Porque representa 1 de 8. Entonces, si fuéramos a ubicar el largo de la pierna, sabemos que representa ¿cuánto? 4 de 8, es decir, la mitad. Quiere decir que contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces el punto D se encontraría aquí, 4 de 8. O sea, 4 cabezas de 8, porque el largo de la pierna se divide en 2, y al dividirse en 2 representa la mitad del cuerpo. Entonces aquí unos datos para que estés un poquito más claro. La parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo el denominador. El numerador indica de cuántas de esas partes se consideran. Entonces en el punto A solo se considera 1 de 8 y en el punto B se consideran 4 de 8, y es por eso que ubicamos al punto D en el medio en el número 4, porque representa la mitad. Bien, espero puedas ubicar tanto el punto B como el punto C. Tenemos la tarea 3, dice compara las fracciones que ubicaste en la recta numérica, y en este caso todas las fracciones tienen igual denominador, es decir, que en estas fracciones aquí que ubicamos en la recta numérica tenemos 1 octavo, 2 octavos y esta que debes de buscar, y 4 octavos. Ambas tienen el mismo denominador, que es 8. Bien, te pregunta, ¿la fracción menor está más cerca del 0? ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál sería la fracción más cerca del 0? Debes averiguarlo según la recta numérica y cómo lo ubicaste. La otra pregunta es, ¿la fracción mayor está más lejos del 0? Según la recta que hicimos anteriormente, ¿cuál es? 4 octavos. La que estaba más lejos del 0 era esta fracción. Entonces debes de buscar cuál es la que está más cerca, cuál es la más pequeña. Igual aquí dice, entre fracciones de igual denominador, la que tiene el numerador más grande es la mayor. En este caso, la mayor era 4, y como tenía el numerador más grande, claro que es la mayor. Entonces aquí marca las fracciones mayor y menor. ¿Cuál es la mayor y cuál es la menor? Que es las mismas respuestas de esta parte aquí arriba. Actividad 4, llamada fortalecer el esqueleto. En esta actividad vamos a ver la importancia del calcio para nuestro cuerpo. También vamos a ver los alimentos que contienen, que ayudan a fortalecer el esqueleto.
En la tarea 1, el calcio y los huesos, debemos de leer atentamente el siguiente texto. Dice, el crecimiento acelerado de los huesos largos durante la infancia y la adolescencia exige que adquieran la dureza adecuada. Hay 3 factores importantes: el consumo del calcio con los alimentos, el ejercicio físico y tomar sol en los horarios que no resultan agresivos para la piel. El calcio es el principal mineral del que está hecha la parte dura de los huesos, del peso total del cuerpo. Casi el 12% corresponde a los huesos. Para que el cuerpo pueda aprovechar el calcio que consume, necesita de la vitamina D. Esta vitamina solo se activa cuando el cuerpo recibe luz solar. La cantidad de calcio que se recomienda ingerir diariamente varía según la edad. Como muestra en esta siguiente tabla, vemos que mientras vamos creciendo, el calcio va aumentando y va disminuyendo según la edad y según lo recomendado. Ahora, una vez leído el texto, debes de responder la siguiente pregunta: ¿por qué crees que la cantidad de calcio recomendada entre 9 y 18 años es mayor que en las otras edades? Tarea 2. El calcio en la alimentación. Ya vimos la importancia del calcio en los huesos según nuestra edad, y es por tal razón que debemos de tener una buena alimentación. Entre los principales alimentos que contienen calcio están la leche, la habichuela, los garbanzos, el queso, la yema de huevo, la ajonjolí, la avena, el yogur, hojas verdes oscuros. También algunos pescados como el atún y la tilapia tienen mucho calcio. Entonces, a continuación debes de pensar en 4 comidas que consumes con frecuencia. Identifica los ingredientes para prepararlas y marca o subraya cuáles contienen calcio. Entonces lo vas a hacer en esta tabla. En la primera parte vas a poner el nombre de la comida, en la segunda en el momento del día en que se come, y aquí los ingredientes para prepararla. Por ejemplo, el nombre de una comida, bueno, por ponerte un ejemplo, café con leche. El momento que es un alimento que el profe suele ingerir. Entonces el momento del día en que se come puede ser a las 8 de la AM con el desayuno. ¿Y qué ingredientes tiene? El café se hace con agua, con café, azúcar y leche. Entonces, de estas 3 cosas, ¿cuál contiene calcio? Pues la leche, y lo que hago es encerrarlo. Bien, esto es todo por esta ocasión. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.